Bueno, colega, aquí yo hice una introducción y tomé algunas ideas y conceptos y datos, más que nada, que son muy actualizados del 2020-2021 en relación a cómo están sucediendo, cómo se está comportando la situación de la virtualidad como proceso global en el cual están inscritos los desafíos pedagógicos. En el año 90 se creó la World Wide Web, que es la WWW, y 10 años después había 300 millones de usuarios en Internet. Al año 2020 hay 4.600 millones de internautas activos. Eso significa que el 60% de las personas del mundo son internautas activos. El desafío satelital para el año 2021 en el cual estamos propone entregar alta calidad o ancho de banda, sin importar la ubicación geográfica, poniendo un enjambre de 650 satélites en órbita, bien digo, conectados a 50 estaciones terrestres. Con esto se garantizaría para este año, fue una proyección que se hizo sin pandemia, de una proyección de banda ancha absoluta. El otro concepto interesante que encontré, que lo quiero compartir con ustedes, es que las tecnologías asociadas a Internet interrumpen muchos espacios privados y personales de cada ciudadano, ya que cada evento de conexión a la red genera millones de datos que son sin importancia para nosotros como usuarios y se entienden como excedentes para nosotros, pero son datos de un gran valor para la empresa digital y para la oferta de mercado justamente de la industria de datos. Bueno, en el año 2020, si nosotros recordamos la gran promesa que hizo Internet cuando se creó la WWW, era la libertad, como primer concepto, la colaboración, la socialización del conocimiento. Así se inició la WWW, pero mutó al capitalismo de la vigilancia y al feudalismo tecnológico hoy en día. Está documentado. Finalmente, los dueños del mundo virtual significan o constituyen grandes gobiernos, pero estos gobiernos no tienen control ciudadano como el concepto de gobierno habitual que nosotros tenemos. Y a nivel de estos gobiernos de propiedad virtual, la razón de ser de Internet es el beneficio económico, que justamente no era el objetivo del inicio de la WWW. Un gran actor en este sentido, Bill Gates, dijo que en el siglo XXI habrá dos tipos de negocios: aquellos que estén en Internet y los que no existan. Esta aseveración es bastante incisiva y tiene mucho significado. En el año 2019, en función de los datos del usuario, una investigadora norteamericana acuñó el concepto de capitalismo de la vigilancia, que tiene que ver con el tráfico de datos y el ingreso de los grandes gobiernos digitales a nuestros datos personales. Muy bien, el capitalismo tecnológico, la hiperconectividad para el año 2020 ya genera prematuros esquemas de transformaciones drásticas en la economía, las relaciones laborales y el trabajo digital. O sea, hay trabajos que se han perdido a causa del Internet y hay trabajos que emergen justamente por la virtualidad de la realidad. Otra idea súper importante es que la transición del desarrollo social hacia una sociedad digital ultra conectada emplaza las distintas aristas del quehacer humano. O sea, todo está influenciado finalmente por Internet y nos empuja ineludiblemente hacia una realidad virtual. Este fenómeno se ha agudizado o se ha acelerado con la pandemia del COVID-19. Esta idea nos lleva a entender cómo un proceso global de transformación del capitalismo hoy día se ve acelerado y agudizado por el tema de la pandemia. Bueno, la pregunta que nos compete a nosotros como educadores es la siguiente: ¿cómo se relacionan los hechos del modelo de desarrollo social y económico, el capitalismo tecnológico y la hiperconectividad? ¿Cómo se relacionan todas esas ideas o esos factores con la educación en confinamiento, que es finalmente el modelo didáctico que hoy día está prevaleciendo? Bueno, buscando respuesta, dice, la respuesta o la reacción o la solución chilena o institucional se asocia al contexto actual como proceso global, o la respuesta institucional
se asocia más a la contingencia sanitaria? Bueno, es una pregunta bastante simple. Y justamente buscando esa respuesta nos encontramos con la siguiente idea. La priorización curricular difundida por el Ministerio de Educación es una propuesta de solución que finalmente procura más autonomía y eficiencia en los establecimientos educacionales, cada vez que es muy necesario la innovación en educación, como respuesta adaptativa al contexto actual sanitario. La idea finalmente de este párrafo es entender que frente al contexto actual y a la evolución de los hechos, a la magnitud y a la significancia de los hechos, finalmente lo que se espera es una respuesta o una reacción más que reactiva o inmediata, más bien debería ser una respuesta adaptativa. Y justamente bajo el concepto de respuesta adaptativa es que versa gran parte de este documento. Sobre lo mismo, el formato del streaming y el formato asincrónico es el tipo de relación más usada para enfrentar los desafíos que tenemos hoy día como aprendizaje en confinamiento. Bueno, en el año 2020, un investigador hizo el siguiente ejercicio. Dice que nos permite identificar los beneficios y las limitaciones de los formatos de la teleeducación. Asimismo, también es factible hacer el mismo ejercicio para los desafíos de apoyo a la salud socioemocional. Bueno, esta tabla tiene dos categorías de análisis que son los beneficios y las limitaciones para la pedagogía o la didáctica asincrónica y la sincrónica. Veamos el primer cuadrante, que son los beneficios de la pedagogía en formato asincrónico. Dice que un beneficio es un producto de mejor calidad. Cuando hablamos de producto, se está refiriendo a aprendizaje. Alumnos y docentes poseen más autonomía para gestionar horarios y ritmos. También se da la posibilidad de enfrentar tareas más complejas en forma sostenida. Esos son los beneficios del formato de aprendizaje asincrónico. Y las limitaciones de este mismo formato serían algunas que están acá. La imposibilidad de evaluar en tiempo real, obviamente. Hay una menor vinculación y riesgo en compromiso. Imposibilidad de nivelar brechas internas de estudiantes. Fatiga por uso de pantalla y disminución de la atención. Bueno, ahí hay una lista de limitaciones asociadas al aprendizaje asincrónico. Si seguimos analizando los últimos cuadrantes, vamos a entrar a los beneficios del streaming, de la didáctica simultánea, de virtualidad simultánea. Dice que un beneficio es la capacidad de establecer y mantener los vínculos, obviamente, durante el tiempo del streaming. Chequear comprensión, o sea, evaluar simultáneamente. Responder a errores en tiempo real, en la misma lógica anterior. Se presta para un mayor compromiso de parte de los alumnos, en el sentido de que tienen que conectarse. Y eso serían más o menos los beneficios. Y las limitaciones de esta plataforma es la dificultad para coordinar horarios, problemas técnicos y de conectividad, fatiga por uso de pantalla y disminución de la atención. Bueno, esta tabla comparativa no tiene el propósito de tomar partido por alguno de los cuadrantes, sino que tiene el propósito de poder hacer un paneo y hacer un contrapeso o un balance, por así decirlo, en términos de los beneficios y las limitaciones para estas distintas formas que estamos usando hoy día, principalmente para enfrentar el currículum o la priorización del currículum. Bueno, aquí yo reuní una serie de ideas para poder obtener un esquema mental. Tenemos un currículum vigente, el cual ha sido priorizado. Tenemos enseguida bajando la teleeducación como un modelo educativo, y por otro lado tenemos una circunstancia pedagógica como es el confinamiento. Finalmente, ambas confluyen en la necesidad de hacer una innovación pedagógica o más específicamente didáctica. Y lo que está proponiendo este documento es que miremos en conjunto como Departamento de Educación los significados, las oportunidades que tenemos en la articulación curricular, que es una propuesta ministerial antigua, y por otro lado el acompañamiento pedagógico y lo que significa el acompañamiento pedagógico en términos de evaluación de aprendizaje. La evaluación, que es lo que nosotros entendemos por evaluación. Finalmente, esta innovación pedagógica de poder concretarse en forma empírica y en forma lógica,
nos va a permitir implementar, trabajar la implementación curricular y los desafíos de aprendizaje. Bueno, aquí hay unas preguntas interesantes. ¿Cuáles son los desafíos o las tensiones que enfrenta el currículo escolar en esta transición o nuevo escenario de vinculación psicológica y entre las personas? ¿Cuáles son los desafíos para el currículum? La reflexión técnica en este esquema de complejidad o nueva realidad apunta a dos modelos de actuación que ya los dijimos en la lámina anterior para la educación en confinamiento y teleeducación, es la articulación curricular y el acompañamiento, que es sobre lo que versa, bien digo, este documento. Bueno, estimados colegas, vamos por parte. Hablemos de la articulación. La articulación como alternativa de organización del currículum ya ha sido presentada por el Ministerio en conjunto con las actualizaciones del currículum. Se supone además imprimir más eficiencia en términos de la cobertura curricular. Esa es una forma de entender la articulación como la organización o distribución de los componentes curriculares. Responder adaptativamente a las condiciones o realidad variable como es el nuevo paradigma requiere una energía de activación. O sea, si nosotros queremos trabajar el currículum de manera articulada y queremos proponer esto como una innovación pedagógica para poder darle un tiraje a los objetivos de aprendizaje o bien digo a la implementación del currículum, obviamente esto involucra tiempo, energía y un montón de recursos de distinta índole que los vamos a entender acá en conjunto, independiente de su categoría, como energía de activación. O sea, necesitamos un input de energía para poder salvar esta valla, esta barrera. Y la valla tiene una cierta altura y la energía de activación tiene que ser capaz de sobrepasarla para poder implementar el currículum y lograr los aprendizajes frente a esta nueva barrera que nos propone el contexto sanitario y en la transición del modelo de desarrollo. Bueno, la innovación pedagógica que propone este documento la vamos a entender mejor ahora. Dice, en el caso de que la institución, o sea, los colegios y su sostenedor, propicie los tiempos y los espacios, haga la inversión en esta energía de activación y se puede materializar a nivel de mesas técnicas de articulación. Esto significa que el equipo directivo también debe constatar que el plantel tenga dominio técnico o las competencias para planificar articuladamente y para poder instrumentalizar bien digo, la articulación. Cuando decimos instrumentalizar la articulación, estamos hablando de análisis didáctico, porque finalmente es una propuesta didáctica la articulación. Bueno, de no ser así, de no existir esta inversión, la opción o de no poder hacer esta inversión para generar las mesas técnicas porque no están algunos recursos, como por ejemplo las competencias, la opción sería capacitación, transferencia interna de capacidades, asesoría, que son las que es el plano donde actuamos nosotros más como ministerio regional o provincial. Actualmente la situación sanitaria global empuja o emplaza a las comunidades educativas a mirar de cerca la innovación pedagógica. O sea, tenemos que ser capaces de innovar. En eso estamos con los distintos programas y distintas políticas que están siendo implementadas. El emprendimiento puede ser una y seguramente las que están y muchas más y muchas otras opciones adaptativas. ¿Por qué? Porque el COVID es una amenaza constante, intensa y con un pronóstico hasta ahora incierto que ha desestructurado el sistema social y por ende tiene impactos en la realidad escolar. Bueno, colega, aquí yo hice un gráfico un poquito para entender o hacernos un esquema mental de cómo operaría esta innovación pedagógica o cómo estamos innovando en pedagogía para enfrentar las dificultades. Bueno, en el lado izquierdo del esquema, donde estaba una persona empujando una roca, teníamos allí la reflexión, la preocupación, el liderazgo, la organización, la reacción, que es finalmente el impacto que genera
el nuevo esquema de realidad a los colegios y se enfrentan a una barrera que puede ser superada en la medida que se haga análisis curricular, análisis didáctico, o podamos imprimir la innovación a la pedagogía. Esa respuesta aguda la vamos a llamar crisis, porque los problemas impactan y generan una crisis o generan un alejamiento de la homeostasis, vamos a decir, de los sistemas. Y eso se llama respuesta aguda. Y para poder enfrentar esa respuesta aguda hay una energía de inversión que es la energía de activación. Finalmente, después, cuando se han establecido las soluciones o se logra sobrepasar la crisis, viene la respuesta adaptativa dada por la solución y se queda en un nuevo estatus que puede implicar menos energía en lo ideal que la anterior. Sigamos a la derecha. Este es un análisis ya más específico porque estos gráficos apuntan a hacer un análisis en términos energéticos o termodinámicos y en términos de adaptativo, por eso dice ecológico. Bueno, tenemos una didáctica ex ante el evento significativo, o sea, teníamos una didáctica histórica, tradicional, que venía evolucionando con las barreras moderadas, por así decirlo, que veníamos enfrentando. Teníamos un estatus estable dentro de esa variabilidad. Pero después enfrentamos un evento significativo, que es un cambio abrupto de la realidad, y por ende la respuesta adaptativa implica invertir en una energía de activación o afrontación, que es la capacidad de respuesta. Y la diferencia de esa cantidad de energía versus el nuevo estatus, en el caso que se logre la solución, es una energía de eficiencia formativa cada vez que se logra un nuevo estatus de mayor nivel de adaptación. Bueno, la innovación en esos términos se entiende como una pedagogía que tiene que ser sustentable. Bueno, esos son los gráficos para entender un poco la idea o la teoría que hay detrás de este documento. Bueno, las progresiones curriculares, si bien son redes de desempeño o competencias estandarizadas, tienen a la base los saberes o asignaturas. Por lo tanto, marcos teóricos o conceptuales propios de su ámbito. O sea, cada asignatura tiene una red conceptual. Dicho de otra manera, cada asignatura tiene su ciencia. Por lo tanto, tiene sus límites y vamos a decir que ese perímetro o esos límites se constituyen o son en sí una demarcación. Si vamos al análisis curricular de las secuencias temporales de los objetivos de aprendizaje o las progresiones curriculares, entonces las intersecciones, en estas intersecciones de estas demarcaciones debemos encontrar conceptos, competencias, habilidades, es decir, elementos en común o que pertenecen simultáneamente a cada demarcación o asignatura. Bueno, la teoría, colega, aquí es que cada ciencia o cada asignatura con su ciencia y con su demarcación, nosotros debemos ser capaces de articularla, y en esa articulación nosotros vamos a poder observar elementos en común a una o más asignaturas, y esos elementos en común son las que generan la oportunidad de hacer una innovación pedagógica, que la vamos a llamar articulación. ¿Qué pasa con los objetivos de aprendizaje transversales que acompañan longitudinalmente las progresiones curriculares e implican un desarrollo actitudinal o de crecimiento personal? Estos objetivos de aprendizaje transversales, por su carácter formativo, también contribuyen a las acciones de articulación de los currículums. Cuando hablamos de los currículums, vamos a hablar de las demarcaciones y estas demarcaciones de los perímetros o implicancias o marcos conceptuales de cada una de las asignaturas que hoy día son los componentes del currículum nacional priorizado y vigente. Cuando el análisis curricular integrado de las progresiones curriculares puede detectar o proponer las instancias o materias de articulación, recién se podrá pensar en la instrumentalización. Bueno, lo que nos dice acá es que la institución educativa tiene que ser capaz de mirar el currículum, analizarlo, y desde allí poder descubrir las oportunidades de articulación, o sea, pasar del análisis curricular a un análisis didáctico. Articular el currículum significa articular personas, constituir equipos de relación participativa, propositiva, colaborativa. A esto se suma que los equipos que hacen análisis curricular y proponen una didáctica para la integración o articulación que definan,
deben identificar sus roles, sus responsabilidades como plantel educativo dentro del modelo de la articulación. En el fondo, lo que nos está mostrando acá, cuáles son las implicancias para la institución o para el sistema educativo si queremos trabajar la articulación como una respuesta adaptativa o como una oportunidad pedagógica. ¿Cómo se entiende que la articulación curricular represente teórica o en la práctica una mejora o una solución en las prácticas pedagógicas? ¿De qué manera la articulación facilitará el trabajo de los profesores o facilitaría? ¿Podrá una innovación pedagógica disminuir algunos temas puntuales de hoy como es el estrés, las tensiones del sistema entre profesores y alumnos o a nivel de comunidad educativa? Son preguntas que uno se plantea a la hora de pensar en soluciones como por ejemplo la articulación. Ok, esta propuesta de innovación pedagógica pretende afrontar, o considera algunas situaciones o consecuencias de la educación en confinamiento. Son muchas las cosas que podríamos puntear acá, pero tomé algunas. Por ejemplo, horarios extenuantes de conexión e interacción sincrónica, especialmente en lo que es streaming. Acumulación excesiva de tareas en las distintas asignaturas. Alta demanda de tiempos laborales para revisión y retroalimentación de estas tareas de los alumnos. Dificultad para corroborar si la devolución de la tarea de los alumnos exhibe los desempeños del estudiante o exhibe el apoyo no pedagógico que puede dar la familia. También está el dilema de si el streaming ha llevado a la didáctica al conductismo antiguo o se puede convertir en un medio constructivista o para metodologías activas de aprendizaje. Este punto es súper llamativo, ya que nos habla de la evolución de la didáctica. Nosotros sabemos que la didáctica desde su inicio a la fecha ha evolucionado del conductismo al constructivismo en forma relativa, pero hoy día en contexto de pandemia y en contexto de formatos streaming o asincrónicos, la didáctica se mantendrá de manera constructivista o estaremos enfrentando un retroceso o una evolución didáctica que nos haga pensar o materializar nuevamente el conductismo antiguo. Esa es una pregunta que hay que tener en mente a la hora de entender estos formatos para implementar el currículum. Bueno, aquí, colegas, lo que pretendo mostrarles es cómo podemos transitar del asignaturismo a la articulación. En el lado derecho están hay 3 demarcaciones. Arriba dice, cada currículum o demarcación, cada programa, asignatura, saber, posee su demarcación, o sea, sus límites, su marco teórico. Y tradicionalmente se han entendido como saberes propios de cada profesor por su profesión o por la asignación de responsabilidad que le dé su contrato. Eso implica una cierta cantidad de tareas, deberes extraacadémicos. Estamos hablando en el contexto actual. Bueno, si enfrentamos estas asignaturas o estas demarcaciones y proponemos una innovación pedagógica, tendríamos que ser capaces de descubrir estas intersecciones que están mostradas al lado izquierdo, que van a implicar menos actividades, menos tareas, menos deberes, menos estrés, ya que con menos tareas podemos enfrentar contenidos, habilidades, objetivos que pertenecen a más de una asignatura o demarcación. ¿Qué significa esto? Significa articulación, significa entender la transversalización, la tributación, la colaboración, el trabajo en equipo. Son todos conceptos que tienen que revisarse a la hora de innovar para reaccionar adaptativamente. Abajo dice, la didáctica de la articulación de progresiones curriculares ofrece oportunidades de apropiación curricular, sin duda, porque para poder proponer una articulación o una innovación pedagógica para enfrentar el contexto y propiciar los aprendizajes, se requiere análisis curricular o apropiación. Diseño didáctico como innovación pedagógica actualmente configura una respuesta adaptativa a la contingencia y finalmente el deber de la educación, el sentido educativo, que es proteger el derecho estudiantil a una experiencia educativa saludable. Bueno, ya vimos más o menos de qué se trata el tema de la articulación o qué significa más o menos en teoría y un poco también qué significaría en la práctica.
aquí yo hice el ejercicio de articulación, o aquí voy a comenzar a hacer un ejercicio de articulación a partir de una propuesta curricular que toma los componentes curriculares o las demarcaciones como asignatura o eje. En este caso los tomé como eje. Para ciencias naturales tomé el eje de biología, para ciencias naturales tomé también el eje de química, y para orientación tomé el eje de bienestar y autocuidado. Bueno, para cada uno de estos ejes hay un objetivo de aprendizaje. Estos objetivos de aprendizaje yo los diseñé de manera simplificada y de manera didáctica para poder simplificar este momento que estamos analizando y poder entender cuál es la teoría que hay de base. Vamos a leer rápidamente el de biología. Dice, los alumnos describen el impulso nervioso como un fenómeno electroquímico a nivel de las membranas de los tejidos nerviosos, donde se intercambian iones de sodio y potasio como respuesta a un estímulo. Bueno, ese podría ser un OA de una progresión curricular para el eje de biología para un nivel dado, ¿ya? Aquí no especifica el curso, porque tiene un propósito didáctico solamente. En el eje de química, fíjense cómo viene dado el OA. Dice, los alumnos clasifican los elementos sodio y potasio como pertenecientes al grupo 1 o los alcalinos en la tabla periódica y explican el comportamiento de estos elementos químicos en términos iónicos, ya sean estos iones o cationes, aniones o cationes, y cómo estos elementos químicos se relacionan con la solubilidad en el medio líquido o acuoso. Ese es un OA del eje de química. Y si nos vamos a un OA del eje de bienestar y autocuidado de la asignatura de orientación, nos dice que los alumnos reconocen la importancia del autocuidado en términos de una alimentación saludable o nutritiva, o sea, con ciertos nutrientes, y sus efectos en sus órganos y sistemas de órganos o sistemas integradores. Entonces, colegas, aquí tenemos 3 currículum, 3 demarcaciones, 3 OA para 3 ejes distintos, y ¿se podrán articular? ¿No se podrán articular? ¿Qué implica la articulación si fuera esto lo que el colegio como mesa técnica de articulación decidiera articular? Bueno, ahora voy a hacer una serie de esquemas que finalmente vienen trayendo las mismas cosas, pero van aportando nueva información para ir evolucionando en este tema de la articulación. Ahí están todas las demarcaciones, los 3 OA, ¿cierto? Arriba de biología, el impulso nervioso, en el medio están los elementos químicos y abajo los nutrientes para el autocuidado. Pero si nos vamos a la columna del medio, hacia el lado derecho, dice arriba que es el análisis de habilidades y o capacidades. Si ustedes se fijan, el OA dice que los alumnos describen para la primera demarcación o asignatura o eje. Dice, si el alumno es capaz de describir X fenómeno, entonces el alumno debe ser capaz de comprender, explicar, relatar, identificar y nombrar. ¿Qué estoy diciendo? Que describir tiene asociado otras habilidades, capacidades o competencias que están en forma implícita o que son previatura o necesidad para poder describir. Y allí está dado el comprender, explicar, relatar, identificar y nombrar, como les decía. Seguimos hacia el lado derecho, pero en la misma demarcación vamos a tener algunos contenidos o conceptos para poder trabajar con los alumnos. Modelo de membrana, espacios celulares, intra o extracelular, sistema nervioso, estímulo y el umbral, la química de la célula, por ejemplo. Si vamos a la segunda demarcación, dice si el alumno es capaz de si el alumno es capaz de clasificar y explicar, porque eso es lo que nos pide, dice los alumnos clasifican y más abajo dice los alumnos explican. Entonces, si los alumnos clasifican y explican, es porque son capaces de definir, ordenar, identificar, comparar. Esas serían capacidades más específicas, previaturas, tributarias o implícitas. Si vamos al último OA, que es de orientación y que tiene que ver con los nutrientes y el autocuidado, dice que el alumno tiene que ser capaz de reconocer. Eso es lo que dice el OA. Bueno, si es capaz de reconocer, será capaz de identificar, de fundamentar, de reflexionar, de explicar, de relatar. Y también en cada una de estas demarcaciones, bien digo, están los contenidos. ¿Ya? Tabla periódica, propiedades, estado de oxidación, comportamiento iónico, solubilidad, en orientación, bienestar, salud, autocuidado, alimentación responsable, principios nutritivos, integridad física. ¿Se dan cuenta? Entonces, en este ratito lo que estamos haciendo es solamente análisis curricular. Tomamos el currículum y lo vamos desmenuzando en términos de sus
subcomponentes o componentes para poder entender cómo está estructurado, para poder dar el paso a la articulación. Bueno, ¿se dan cuenta? Aquí está lo mismo, pero está presentado de otro formato. Y aquí como que se hace un poco más amigable este análisis, porque tengo allí los ejes de biología, química y orientación, tengo el OA, y tengo las capacidades explícitas que están en cada demarcación: describir, clasificar, explicar, reconocer, y tengo las capacidades implícitas que son del análisis curricular. Y si se fijan, hay algunas que están coloreadas con el mismo color. Por ejemplo, nombrar está en rojo y está en las 3 demarcaciones. Identificar está en verde y está en las 3 demarcaciones. Explicar está en un tono pálido y está en 2 demarcaciones. Relatar está en un color ladrillo y está en 2 demarcaciones. Entonces, este análisis didáctico a través del análisis más específico de las capacidades o habilidades o competencias, nos podemos dar cuenta en qué medida se encuentran o hacen intersecciones distintas asignaturas. Y ya puedo tener una pequeña aproximación y ya dar otro paso para salir del análisis curricular y pasar al análisis didáctico.